Nos encomendamos todos al Señor en esta noche y iniciamos rezando un Ave María. En nombre del Buenas Padre, del noches. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, profesor. Decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Eres tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos maestros, estamos viendo durante estas sesiones, hemos visto y hemos podido adentrarnos en cuanto a Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, un poco los géneros, y luego hemos ido pues viendo el tema de la forma de interpretar, ¿no?, la Sagrada Escritura a través del método histórico-crítico, la lección divina, y también hoy vamos a ver también un tema muy importante que es el tema, ¿no?, el tema catequético, ver, juzgar, actuar, que se puede aplicar a la Sagrada Escritura o a otra realidad. ¿Bien? Y después de terminar un poco esto del tema del método ver, juzgar, actuar, que también es muy importante y viene en los exámenes, ¿no?, del Minedu, vamos a hacer una práctica nuevamente retomando todo lo que hemos visto de Sagrada Escritura. Lo vamos a intentar poner en práctica desarrollando preguntas, posibles preguntas, ¿no?, que podrían venir o que nos puedan ayudar, ¿no?, a ir concretizando. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla en estos momentos. Muy bien. Perdón, maestros, un ratito. Maestros, ¿me pueden confirmar si pueden visualizar la pantalla, por favor? Sí, correcto, se visualiza. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos, por lo tanto, el método ver, juzgar, actuar, ¿no?, que es, como dice aquí, pues es un método catequético, como vamos a ir desarrollando. ¿Bien? La sociedad del siglo XXI o sociedad del conocimiento se caracteriza por el auge de las tecnologías de la información, lo que comúnmente llamamos TIC, ¿no? Nosotros comúnmente llamamos TIC. Generando grandes cambios en los ámbitos en los que se desarrolla, ¿no? En ellos, pues, de ellos no se escapa la educación pastoral juvenil, en la cual da cumplimiento al método catequético propuesto por el cardenal Cardin en la primera mitad del siglo XX, en Bruselas, mediante la aplicación de la pedagogía de Jesús. Perdón, quiero admitir. Entonces, como aquí, ¿no?, este método surge, pues, del Concilio Vaticano II. Del Concilio Vaticano II, pues va a surgir este método catequético. Por lo tanto, el método ver, juzgar, actuar es un método catequético, ¿no?, un método catequético. Perdón, creo que la pantalla se borró.
donde vamos a ver aquí, por lo tanto, que es, ¿no? Cómo el Concilio Vaticano II ha aportado grande, ¿no? En todo ha sido un aporte grande, pues, en distintos aspectos, ¿no? Con estos pilares, ¿verdad? Aquí que se presentan, el ver, juzgar y actuar, ¿no? Entonces, fíjense, también el Concilio Vaticano II recomendó el tema del método histórico crítico, la lección divina, pues sí, también, ¿no? El método ver, juzgar, actuar. No obstante, con influencia de la pastoral juvenil latinoamericana en el Congreso de Cochabamba, se le añaden dos momentos más, como lo son el celebrar y el evaluar. Ciertamente nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Ver, juzgar, actuar, ¿no? Ver, juzgar, actuar. Bien, pero este método que comúnmente lo conocemos como el ver, juzgar, actuar, tiene dos pasos más, ¿no? Serían 5 pasos: celebrar y evaluar, que nace precisamente en este congreso. El método catequético se conoce como una espiral hermenéutica. La hermenéutica es diríamos, la interpretación, una espiral de interpretación basada en los textos bíblicos para la transformación del ser desde el hacer, ¿no? La transformación del ser, pero desde el hacer. Y una vez llegado al 5.º momento, al evaluar, vuelve al primero otra vez, ¿no? Desde evalúa, otra vez ve la realidad, pero desde otra perspectiva, con conocimientos ya adquiridos, con experiencia en la fe, en Dios y en su amor liberador. El ver es el momento. ¿En qué consiste este paso, ¿no? El ver es el momento de toma de conciencia de la realidad, ¿no? Vamos a partir de un hecho concreto, de una historia, de algo que ha pasado en nuestra sociedad, en nuestro contexto local, nacional, mundial. Es a partir de los hechos concretos de la vida cotidiana, para no caer en suposiciones ni en abstracciones, y buscar sus causas, los más conflictos presentes que generan y las consecuencias que se pueden prever para el futuro, ¿no? Esta mirada permite una visión más amplia, profunda y global, que motivará más adelante a realizar acciones transformadoras, ¿no? Desde lo que ya podemos observar la realidad, nos va a permitir dar soluciones, ¿no? para acabar con estos problemas. Sin pretender ser exhaustivos, puede ser útil a veces utilizar algunos de los instrumentos de conocimiento de la realidad que proponen las ciencias sociales. O sea, para acercarnos a la realidad, podemos hacer uso de aquellos instrumentos, ¿no? que nos muestran las ciencias sociales, ¿no? O la antropología, la psicología. Hay que tener en cuenta asimismo que ninguna mirada de la realidad es neutra. Siempre están presentes en ella presupuestos teóricos inspirados en criterios, valores, ideologías, etc. Siempre, claro, de eso somos conscientes. Cuando nosotros observamos una realidad, ¿no? Una realidad vista por tres sujetos, pues es contada de manera distinta, aunque es lo mismo, pero está el tema también de la subjetividad, ¿no? Cada uno le pone, como decimos, su propio condimento, ¿verdad, maestros? Pues eso es así. Una misma realidad, pero contada por personas distintas. Aunque ciertamente tienen que coincidir en lo fundamental, porque si no, pues ya nos estaríamos hablando de una misma realidad. Y por lo tanto, el ver es la realidad concreta, ¿no? Para no caer en suposiciones o en abstracciones, una realidad nacional, ¿no? Una realidad que ha pasado. Por eso, este es un método eminentemente catequético. El juzgar es el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, del mensaje de Jesús y de su iglesia. Este es fundamental, por lo tanto. Esa realidad que has visto, esa realidad que ya has visto, esos hechos que has visto, vas a juzgar, pero a la luz del mensaje de Jesucristo y de la iglesia, para descubrir lo que está ayudando e impidiendo a las personas a alcanzar su liberación integral, llegar a vivir como hermanos y construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios. Es el momento de preguntarse qué dice la palabra de Dios y los documentos de la iglesia, y dejar que cuestionen la situación analizada y los presupuestos teóricos que condicionaron la mirada del momento anterior. Claro, en el momento del ver,
ciertamente, ¿no? Está lo que nosotros conocemos, lo que nosotros juzgamos. Bueno, pues ya, en el juzgar ya no es ver la realidad desde mi punto de vista, sino desde el Evangelio, desde Jesucristo o desde los documentos o enseñanzas de la iglesia, en el juzgar. Juzgar ayuda a tomar conciencia del pecado personal presente en la vida de cada uno y del pecado social presente en las estructuras injustas de la sociedad, ¿no? Juzgar exige, por lo tanto, un conocimiento cada vez más profundo del mensaje cristiano, un ambiente de oración, un diálogo profundo con Jesucristo presente en la vida de los cristianos y en la vida sacramental de la iglesia, una purificación cada vez mayor del egoísmo y una explicitación de las razones fundamentales que animan la fe. Es un momento, por lo tanto, privilegiado, pues en él se sitúa lo específicamente cristiano de esta propuesta metodológica, juzgar. Es aquí ya donde, diríamos, es el momento propiamente cristiano, porque en el momento del ver es una realidad, no estás poniendo nada del evangelio, nada de la iglesia, sino estás viendo una realidad. Aquí ya es un momento específicamente cristiano. Bien, el actuar es el momento de concretizar en una acción transformadora lo que se ha comprendido acerca de la realidad en el ver y lo que se ha descubierto del plan de Dios sobre ella en el juzgar. Es el momento de la práctica, por lo tanto, ¿sí? El momento de la práctica. Es el momento, por lo tanto, de la práctica nueva y del compromiso. El actuar impide que la reflexión quede en lo abstracto. Se debe estar atento para que lo que se proponga realizar no sea fruto de intuiciones momentáneas o decisiones voluntaristas, sino fruto maduro de la reflexión realizada. La acción transformadora es, ante todo, una acción liberadora. Parte de las necesidades de las personas y busca atacar la raíz del problema, hace participar a otros. ¿Bien? Es el momento del actuar, ¿no? Se da soluciones concretas. No queda reducida solo a la esfera de lo personal, sino que procurará incidir realmente en la realidad social. Es un proceso lento y exige mucha paciencia. Ser agente transformador es ser fermento, no lo que dice el Señor, no hay que ser fermentos en la masa nueva, sal del mundo. Es hacer de la propia vida un testimonio de fe, de la presencia de Jesucristo en la vida y en la historia y una vivencia comprometida en su seguimiento. Es colaborar activamente en la construcción de la civilización del amor que tanto llamaba Juan Pablo II. Maestros, creo que alguno de ustedes tiene su audio activado, maestros. Por favor, podría desactivarlo para que no interfiera. Luego ya si quiere intervenir. Maestro, una máquina que dice Mirko Aceves. Creo que tienes tu audio, maestro, activo. Escuchamos el ruido. Bien, y pasamos al cuarto momento, que es el revisar. Es el momento de la evaluación, por lo tanto. Vamos a evaluar. Es tomar... Perdón, maestro, por favor, con su audio, maestros, los que están con el audio activo, por favor. Parecito, pero lo puedes silenciar. Es que... Bien, creo que... Bien, maestros. Gracias. Es tomar conciencia, por lo tanto, hoy de lo realizado ayer para mejorar la acción que se realizará mañana. Puesto que la realidad es dinámica, la evaluación enriquece y perfecciona la misma visión de la realidad y al mismo tiempo sugiere acciones nuevas, más profundas, críticas y realistas. Claro, es gracias a la revisión donde nos damos cuenta en que hemos fallado, ¿no? Cuando hacemos nosotros, en nuestra sesión, cuando hacemos la retroalimentación, ¿no? O hacemos, perdón, vamos a ver, ¿no? A ver en qué puntos tengo que incidir más, en qué tengo que fortalecer. Se trata de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos,
y la forma de asumir las responsabilidades, de evaluar el proceso, de preguntarse por las consecuencias de las acciones que se están realizando y de encontrar formas para afianzar los logros, superar las dificultades y continuar avanzando. Lógicamente, se evalúa para avanzar. O sea, por eso la evaluación, ¿no? Cuando hablamos de evaluación, no solamente nos referimos a la evaluación sumativa, ¿no? Sino también la evaluación formativa. Hoy, actualmente, pues, tan utilizada, ¿verdad?, por nosotros. Esa evaluación formativa que no necesariamente es un puntaje, ¿no? Sino que la evaluación es preguntar, ¿no? Es preguntar cómo vas en esto, ¿no? Para ayudando, para fortalecer, ¿bien? Entonces, es esto, ¿no? Por eso, quien evalúa, crece, ¿no? A veces cuando vemos la evaluación meramente como certificada, o como algo para que nos certifique, ¿no? Entonces la evaluación para todos no siempre es miedo, ¿no? Miedo, uy, me van a evaluar, es el examen, ¿no? Pero bueno, también la evaluación en este sentido nos ayuda a ver cuáles son nuestras falencias o cuáles son, en definitiva, pues también nuestras potencialidades, ¿no? Y sobre eso trabajar. Bien. La evaluación valoriza las conquistas alcanzadas. Uy, hemos logrado esto, ¿no? Es esa realidad que hemos visto, la hemos juzgado, ¿verdad? Hemos puesto cosas concretas para atacar el problema. Y pues ahora veo, ¿no? Que en la evaluación veo que sí, ¿no? Eso que me he propuesto estamos lográndolo. Por lo tanto, permite experimentar la alegría por el camino recorrido, hace consciente del crecimiento de las personas y pone en común las experiencias vividas por los jóvenes que compartieron el mismo compromiso. Este es un momento muy importante de la metodología, muchas veces olvidado o dejado de lado, el tema de la evaluación. Sin él no se puede alcanzar los frutos esperados. Sin evaluación, la acción deja de ser transformadora. No se valoran los logros, ni se aprende de los errores. No se estimulan nuevas acciones, el grupo se detiene y muere, ¿no? Por tanto, quien no evalúa está condenado en este sentido a fracasar, ¿no? Quien no hace una evaluación, inclusive de nuestra vida, ¿no? El examen de conciencia, ojalá todas las noches, ¿no? De manera me ayuda, ¿no? A ver en qué he fallado, en qué tengo que mejorar y pedir perdón o remediar. Y el quinto momento y último de este método catequético, del ver, juzgar, actuar, revisar, celebrar, la percepción de conjunto de todo el proceso, ya, ¿no? El descubrimiento del Dios de la vida en la realidad personal y social, que es en el ver, el encuentro con Él en la palabra juzgar y el compromiso por la transformación de la realidad, que es el actuar, lleva a la celebración gratuita y agradecida de la experiencia vivida. Para el cristiano, la fe y la vida están integrados, por eso hay que celebrar las victorias, los logros y fracasos, las alegrías y las tristezas, las angustias y esperanzas, ¿no? Pues todo esto no permite, nos ayuda también, ¿no? Es motivo para celebrar inclusive esto, desde la visión cristiana. Celebrando la vida concreta se reconoce la presencia de Dios liberador haciendo historia en su pueblo. Por lo tanto, el celebrar revela y alimenta la dimensión litúrgica, ¿no? Siempre el motivo de la celebración nos va a llevar, ¿no?, a la dimensión litúrgica. Y cuando hablamos, ¿no?, de la dimensión litúrgica, pues va más allá, ciertamente, ¿no? Están los sacramentos, están los sacramentales, ¿no? La celebración fortalece la fe y pone al grupo y a sus miembros en contacto directo con el misterio central del cristianismo, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Todo me lleva a esto, ¿no? Y todo esto contenido, pues, en la Eucaristía. Bien, muy bien. Esto es algo sencillo, ¿no? Que era para iluminar estos 5 pasos, ¿no?, de este método catequético, el ver, juzgar, actuar, revisar, ¿no? Ver una realidad concreta. Juzgo, ya no juzgo a la luz de mis percepciones, no, juzgo a la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo y de la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Con eso, esa realidad vista, pues propongo soluciones, acciones, reviso estos de aquí para celebrar, ¿no?, para corregir, y todo esto pues lo llevo a una celebración, ¿no?, en este caso que puede ser litúrgica, ¿no?, que es litúrgica, ¿no? Muy bien, maestros, esto es
una presentación de este método catequético, ¿bien? Y con esto, pues, ahora quiero pasar ya, ¿no? Con esto aplicado a la Sagrada Escritura, que lo vamos a aplicar ahora en las preguntas, ¿bien? A continuación, maestros, si no hay algún comentario, alguna pregunta, quiero compartirles ya, ¿no? Vamos a hacer una práctica general, aplicando ya no solamente un método, sino todo en general, vamos a aplicar en una serie de preguntas para ir, ¿no? Ahí refrescando lo que hemos ido viendo, para fortalecer, afianzar ciertos aspectos, ¿no? Y que nos vaya ayudando, ¿no? Sería entonces, si no hay alguna pregunta, maestros, o comentario de este método sencillo, método catequético, pues pasaría a presentarles la práctica. Maestros, ¿están despiertos, maestros, todavía? Sí, profe. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir esto. ¿Va a formar grupo, padre? No, aquí nomás. Ay. Ya, maestros, vamos a hacer un repaso, una práctica de repaso y también del tema 8. ¿Bien? Con esto nos va ayudando, ¿no? A concretizar, a afianzar o pues a poder explicar de nuevo algunos aspectos que a lo mejor no hayamos podido darles con claridad. ¿Se ve la ficha, perdón, maestros? Sí. Perfecto. Muchas gracias. A ver, profesora Rosita, ayúdenos leyendo, usted que está ahí tan activa. A ver, Muy bien. número 1. Práctica de repaso, tema 8. 1. Lea el siguiente texto y luego conteste. Este libro ha sido llamado El Evangelio del Espíritu Santo y es el testimonio del nacimiento de la Iglesia. El autor de este libro destacó los paralelos entre Jesús y su Iglesia, entre el pueblo del Antiguo Testamento y la Iglesia, y la muerte de Esteban y la de Jesús. ¿A qué libro de la Biblia corresponde la descripción anterior? A, al Evangelio de Lucas. B, al Evangelio de Mateo. C, a Hechos de los Apóstoles. Bien. Muy bien, maestros, todos activos, por favor, despiertos, no se duerman. Vamos a ver aquí. ¿Cuál marcarían ustedes, maestros? La C. Sí. ¿Sí? Pueden activar sus audios en este momento. Sí. La C. Maestros, ¿alguien que Sin duda dijera? la C. Perfecto. Muy bien, maestro. Bien. Me da mucho gusto porque hay seguridad. Bien. Recuerden siempre esto, ¿no? El Evangelio del Espíritu Santo. Claro. Hechos de los Apóstoles. Y siempre que hable de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es curioso, aunque, como decíamos, no se habla de Hechos de los Apóstoles, cuando en realidad son los hechos de Pedro y Pablo prácticamente, ¿no? Bien. La iglesia nació hace tiempo. Vamos al número 2. Maestra Tania, apóyenos leyendo la pregunta número 2, por favor. Padrecito, buenas noches. Buenas noches. La pregunta número 2, maestra. 2. El Concilio Vaticano II generó cambios fundamentales en la Iglesia Católica. ¿Cuál es uno de esos cambios? A. Se impulsó la inculturación del Evangelio. B. Se decidió crear grandes universidades auspiciadas por la Iglesia. C. Se estableció el dogma de las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. Muy bien. Maestra Tania, maestros, ¿cuál marcarían ustedes en su examen? La inculturación. Ah. La A, dice maestra. Sí. A ver, maestros, los demás maestros, 26 maestros que veo en pantalla, por favor, participen. Alternativa. Alternativa A. Muy bien. Bien, muy bien, maestro. Recordemos, bien, el Concilio Vaticano II va a impulsar el tema de la inculturación del Evangelio, ¿no? Y
Por ejemplo, un documento esencial en el Concilio Vaticano II hemos dicho que es la Dei Verbum, ¿no? Todo lo que es sobre Sagrada Escritura. Muy bien. Maestra Natividad, ¿puede apoyarnos leyendo la pregunta 3, por favor? Ya, padre. Gracias. Ahí está. Una docente va a iniciar una sesión sobre las 5 religiones del mundo: budismo, hinduismo, cristianismo, judaísmo e islam. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes sobre estas religiones? A. Maestra, perdón un momentito, ¿bien? Pasa que esta es como una de repaso, ¿bien? Y ciertamente este tema aún no lo hemos visto, ¿bien? No lo hemos visto, pero vamos a leerlo, ¿bien? Vamos a leerlo. Vamos intentando. Sí, vamos a intentarlo. Ya, padre. A. Plantearles que en grupos escriban lo que recuerdan sobre las 5 grandes religiones del mundo. Luego, pedirles que lo compartan con sus compañeros. B. Pedirles que lean los documentos del Concilio Vaticano II sobre el diálogo interreligioso. Luego, preguntarles por qué es importante conocer las diversas religiones. C. Entregarles un cuadro resumen de las 5 grandes religiones del mundo. Luego, preguntarles qué semejanzas y diferencias se encuentran entre estas religiones. Muy bien, gracias maestra. Miren, esta pregunta, aunque no hemos visto el tema propiamente, yo sé que ya ustedes ya conocen este tema también, pero miren, no es fácil, no hace falta saber con profundidad, porque aquí lo que el propósito es que el docente va a iniciar la sesión, pero lo que está pretendiendo es, no, el tema, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para recoger saberes previos, ¿no? Si ustedes van a tratar el tema de las religiones del mundo, como saberes previos, ¿cuál de estas actividades las ven ustedes más acertada? La A. A. La A. ¿Qué dicen los demás maestros? A ver, maestros, pronúnciense, por favor. Sí, ¿dónde está? Puede ser también la B, porque hay una pregunta, ¿por qué es importante conocer diversas religiones, no? Pienso. Estamos escribiendo en el chat también. Ah, sí, perdón, ya. A ver, vamos a ver, es que el chat... La B, padre. Sí, si pueden pronunciarlo, si pueden pronunciarlo, maestro, yo creo que es más rápido, ¿bien? ¿Me ayudarían con eso, por favor? Vale. Voy a activar el chat también para tenerlo, perdón. La bien. Ok. Si pueden pronunciarlo mejor, maestros, gracias, bien, para más rápido ir sobre eso. Bien, dicen la A, dicen la B. Bien, maestros, este tema yo digo no lo hemos tratado todavía, pero yo lo veo en cuanto que es práctico, en cuanto que van a tratar el tema de las religiones del mundo y cuál sería, ¿no? Diríamos, una actividad pertinente para recoger saberes previos. Muy bien. Dicen la A, dicen la B. Se nos ha ido a olvidar. Bueno, bien. La respuesta en este caso sería la letra A. Explico por qué no la B, porque algunos de ustedes lo han dicho. Bien. Porque si pedirles que lean los documentos del Concilio Vaticano II sobre el diálogo interreligioso. Esto sí sería adecuado, pero ya no para saberes previos. El segundo paso. Ya sería, ¿no? Por el momento del desarrollo, ¿verdad? Claro. Claro, ya sería para eso, porque ya van a profundizar, ¿no? Van a leer a lo mejor, pues, los documentos, ¿bien? Del Concilio Vaticano II que trata. Bueno, y bueno, pues entonces por eso es que ya no profundiza, ya no sería esto. En cambio, en la primera es plantearles que en grupos escriban lo que recuerdan ellos, ¿no? Claro. Lo que ellos recuerdan sobre las 5. Pues en este caso, este sería la más acertada. Vamos. Vamos a marcar las otras para enviarles así marcaditas. Muy bien. A ver, las que he visto que no, las que no hemos desarrollado, pues lo vamos a dejar. Sí. Bueno, vamos allá. Con la pregunta número 4. Maestro Dadles, ¿puede ayudarnos, por favor, leyendo? Ahorita. Muy bien, maestro.
Gracias. Pregunta 4. La docente busca que los estudiantes analicen la parábola La oveja perdida a través del método histórico crítico. ¿Cuál de las siguientes actividades se enmarca en el método histórico crítico? Alternativa A. Indicar que lean la parábola La oveja perdida. Luego, preguntar por qué el pastor dejó todo para buscar a una oveja desobediente. ¿Qué hubiese pasado con la oveja si es que el pastor no la buscaba? Finalmente, pedir que expliquen cuál es el mensaje que Jesús entrega a través del texto. Alternativa B. Pedir que lean la parábola La oveja perdida y los comentarios del contexto bíblico. Luego, explicar quiénes eran los fariseos y los maestros de la ley y por qué el oficio de pastor era despreciado por ambos. Finalmente, preguntar, ¿por qué creen que Jesús escogió a un pastor para dar una enseñanza a quienes lo criticaban? Alternativa C. Presentar el testimonio de un hombre que se alejó de Dios y que luego de un tiempo volvió arrepentido a la iglesia. Luego, pedir que lean y analicen la parábola La oveja perdida. Finalmente, preguntar, ¿consideras que estás cerca de Dios o te has alejado de Él? ¿Qué acciones te acercan o te alejan de Dios? Gracias, maestro Dávila. La B. Maestros, entonces, ¿cuál sería la respuesta La correcta? B, La B. La B, padre. la B. La B. Bien. La B. La C. La C, dicen algunos maestros. Aquí hay para todo, ¿verdad? Dicen la A, la B, la C. todos Bien. gustos. Cada uno ahí. A todos los gustos, ¿verdad? Bueno, por lo menos en los exámenes es como en la viña del Señor, hay para todo también. Maestros, bien, yo me quedaría más contento. A ver, si por ejemplo, a ver, de los que han dicho la B, ¿por qué dicen la B? Aquí hay un tic que ya ustedes lo saben, ya se los di. ¿Por qué? ¿Cuál es ese tic? Los que han dicho la B. Y los Creo que comentarios del contexto el bíblico. contexto. Perfecto, perfecto, maestro. ¿Bien? Texto al contexto. Ese es el tic que Ese es tienen el que ustedes contexto. grabárselo. Lógico, maestros. Así viene en el examen. Se van a dar cuenta. Comentarios de esto, evidentemente es método histórico crítico, ¿verdad? Ven, esto nos ayuda Sí. otra vez. Fíjense, ya lo hemos dicho, siempre algunos todavía, ¿no? Nos falta concretizar, maestros. Siempre que hable sobre comentarios bíblicos del contexto, a lo mejor de la semántica, de la gramática, de la historia, siempre es método histórico crítico, ¿de acuerdo? Fíjense aquí. Pedir que lean la parábola, La oveja perdida. ¿Sí, maestro? ¿Alguien estaba comentando? Y también en la pregunta se puede relacionar también el método histórico crítico. Dice, criticaban. Bueno, ¿sí? No necesariamente, pero ya, ¿no? Sí, pero Por no ahí se necesariamente trata, sería. pero más es Bien, el bien. contexto. Lógicamente, ¿bien? Y los comentarios. Muy bien, maestros. Para aquellos que todavía a lo mejor cometieron allí, no lo tuvieron tan claro, maestros, recuerden, siempre el método histórico crítico siempre va a optar por comentarios del contexto bíblico, ¿sí? O comentarios del pie de página inclusive. Muy bien, Padre, pero vamos. también ahí, perdón, pero también ahí considera usted dar una enseñanza. Claro. Usted explicaba que enseñanza, mensaje, no corresponde a un texto histórico, ¿no? Ya, bien, bueno, gracias maestra. Recuerden que dije, no necesariamente da una enseñanza, pero lo que dije es que no parte necesariamente de una enseñanza. Decía, ¿se acuerdan? Que al final sí podría dar una enseñanza, aunque no parta necesariamente de ahí, porque para dar una enseñanza, el método histórico crítico necesariamente primero conoce el contexto, conoce los comentarios, y a raíz de ahí sí podría dar una enseñanza. No parte de allí o no necesariamente da una enseñanza, ¿bien? No sé si lo dije así, maestro, ¿bien? Pero quiero aclararlo. Presto, mijito. ¿Bien? Gracias, Entonces eso, maestro. Muy bien, maestro. No se preocupe, para eso estamos aquí, para aclarar las cosas. Si no lo dije así, pues lo rectifico, ¿no? Claro, porque a veces eso, ¿no? Uno dice, no hay una enseñanza, no hay mensaje, Claro. no debe ser eso.
Entonces, maestra. claro, yo tenía visto comentarios, pero cuando leí ya dar una enseñanza, Bien, muy bien. y abajo Gracias, decía maestra. acción. Ya, gracias. Bien, pero estamos para eso, ¿verdad? Aquí estamos para aclarar eso. Entonces, recordemos, el método histórico crítico no parte necesariamente de una enseñanza, porque para una enseñanza conoce qué es lo que ha pasado, qué dice el texto, el contexto. Ahora, que podría dar un mensaje, sí, o una enseñanza inclusive espiritual, podría, pero al final no es lo central, ¿no? De eso. Pregunta número 5. Maestra Lina Mercedes, maestra, ¿de dónde se conecta usted? Y podría, por favor, Soy leernos la pregunta 5. Soy de la O de Huancayo, De pero la O de vivo en Huancayo. Cauca. Sí, Muy bien. Bienvenida, maestra. Qué gusto escucharla. ¿Podría gracias. apoyarnos leyendo la pregunta 5, por Sí, favor? sí, ya. ¿A qué paso de la lectio divina corresponden las siguientes preguntas? ¿A qué conversión me invita Dios a través del texto? ¿Qué debo hacer a partir del mensaje del texto? ¿Cómo debo actuar después de haber recibido este mensaje? Lectura, meditación, contemplación. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Maestra, ¿ve usted mismo cuál marcaría? Contemplación. Muy bien. Contemplación. Muy bien, maestro, los demás. ¿Se pronuncian, por favor? La B, meditación. Meditación, la B. Meditación. Ya. La B, meditación. Permíteme admitir, creo que están entrando los maestros. Muy bien. Maestros. Esto es para sonreír. Meditación o contemplación. Recuerda, lectura. ¿Qué dice el texto? ¿No? Meditación. ¿Qué me dice? Me dice, ¿qué le digo yo? La oración, ¿qué le digo yo? ¿No? La contemplación, ¿a qué me lleva? ¿Verdad? ¿A qué me invita el texto? ¿A qué me lleva? ¿Verdad? Sí, ¿Recuerdan, maestros? Muy Ay, bien, contemplación. Contemplación. Muy bien, la maestra acertó, ¿verdad? Aquí dijimos que era la letra B. Me olvidé ayer. Para que lo puedan leer nuevamente y leerlo con tranquilidad, si quieren. Bien, maestros, vamos a la pregunta número 6. Maestro Pedro Martínez, ¿puede apoyarnos? ¿Usted, maestro, de dónde es? Maestro, creo que de Huancayo también. Creo que está su audio activado. Sí, Perdón, padre ahí. Vander, muy buenas noches. Buenas noches, De la O de maestro. Huancayo. ¿Qué tal? La ¿Cómo O de está? Un Huancayo. gusto saludar a cada uno de los docentes también. Creo que es director de la O de Huancayo, ¿verdad? Así es, padre Qué Vander. gusto. Muy bien, De maestro. igual manera. Mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy bien, Gracias, apóyenos padre. leyendo la pregunta 6. Ya, padre, no hay ningún problema. Una docente busca que sus estudiantes comprendan la importancia de las cartas católicas. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para ello? A. Indicarles que resuman algunas cartas católicas. Luego, pedirles que comparen los mensajes de las cartas analizadas. Finalmente, pedirles que señalen cuáles consideran que son más relevantes para el cristianismo. B. Explicarles el significado del término católico. Luego, indicarles que revisen algunas cartas y expliquen por qué tienen un mensaje universal. Finalmente, explicarles que las cartas católicas están dirigidas a todos los cristianos del mundo. C. Describir el contexto en que se escribieron las cartas. Luego, pedirles que lean algunas cartas e identifiquen sus enseñanzas. Finalmente, preguntarles por qué las diversas comunidades cristianas debían conocer y practicar las mismas enseñanzas presentadas en las cartas. Muy bien, maestro. Recordamos los temas de Biblia, ¿verdad? ¿Cuál sería la pregunta? Aquí es: un docente busca que los estudiantes ahora comprendan la importancia de las cartas católicas, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para ello? La más adecuada. ¿Cuál sería, no? A ver, maestros. La alternativa B. Alternativa B. La B. A ver, los demás maestros.
Letra B. La B. La B, dicen todos. La B, la B, la B. Y la C, padre. Muy bien. Sí, creo que es. Hay dos maestras que dicen la C. La preguntita, baja, lo repito, profe. Sí, ahí está. Comprendan la importancia de la carta. Yo creo que ya sé. Escribir el contexto, escribir las cartas. Explicarles y leer, identificar su enseñanza. Bien. Maestros, a ver, si quieren, vuelvan a leerlo tranquilamente. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para ello, no? Entre la B y la C, pero creo es la C, más es la C. Muy bien, bien, con más, ven, Padre, cuando la leemos, C. ven cuando leemos con más detenimiento, ¿verdad? La C. Bien, perfecto. Maestros, efectivamente, ¿bien? La respuesta es la letra C. Fíjense, ¿no? Escribir, miren, aquí ustedes estaban dudando, pero bien, se acerca, es verdad, no son, miren. Explicar el significado del término católico es más irrelevante, ¿bien? Pero bueno. Luego indicarles que revisen algunas cartas. Si queremos nosotros que comprendan la importancia de las cartas católicas, estamos hablando de todo de alguna manera, ¿no? Sí, pues. Algunas cartas e identifiquen sus enseñanzas. Finalmente preguntarles por qué las diversas comunidades cristianas debían conocer. Bien. Padre, Sí, maestra. en las tres alternativas dice algunas cartas. Claro, O sea, sí. pero para que sea una idea importante debería ser de todas, ¿no? Pero en las tres Claro. algunas cartas. Sí, 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 maestra, aquí, miren, perdón. Aquí dice, explicarles el significado del término católico, luego indicarles que revisen algunas cartas, ¿bien? Y expliquen por qué tienen un mensaje universal. Finalmente, explicarles que las cartas católicas están dirigidas a todos los cristianos del mundo, ¿bien? O sea, es una actividad ciertamente que está bien, ¿no? O sea, es una actividad, pero ahora la que más, diríamos, la que más se adecua es esta. ¿Por qué? Porque describen el contexto en el que se escriben las cartas. Luego pedirles que lean algunas cartas, identifiquen sus enseñanzas, ¿no? Ya estamos profundizando ya, ¿no? Aquí se profundiza ya, ¿no? Se profundiza ya en las enseñanzas. Finalmente preguntarles por qué las comunidades cristianas debían conocer y practicar las mismas enseñanzas presentadas en las cartas. Es decir, que de esta alternativa es la que más, ¿no?, nos permite llegar a lo que se pretende. No quiere decir que esta no, que de alguna manera sí también nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda, pero la letra C es la que más nos ayuda a llegar a aquello que se pretende. En este caso es que comprendan la importancia de las cartas católicas. ¿Sí? Esta Sí, es una por pregunta. Profe, Sí. Por eso que el docente primero le ubica el lugar, ¿no? O sea, le ubica el contexto en que se escriben las cartas para que ya le abra, ¿no? Le interesa al alumno y luego le pide eso, ¿no? Que lea. O sea, primero los ubica, o sea, primero los describe, ¿está? Bien, fíjense, aquí, por ejemplo, el plus de esta alternativa es que ya, bien, identifican enseñanzas, bien, va profundizando más en esta es el plus ya, ¿no? Se mete más ya en la enseñanza, por ejemplo. Bien, esta es una pregunta que ha venido en el examen también, ¿no? No sé si en el 2017, 18, 19, bueno, 19 ya tuve algo, ¿no? En una de esos exámenes de ahí lo he cogido, ¿bien? Y así es. O sea, esta es la que más llega a lo que se pretende. Como digo, ahora, hay que tener cuidado, maestros, que no necesariamente quiere decir que las anteriores estén mal. Ahora, no siempre la alternativa, o sea, las que están, ayudan a cumplir el propósito que se pretende. Entonces, la que más ayuda en este caso. Por eso no, hay que hacer un análisis, ¿no? Con detenimiento, y qué bueno, ¿no? Que se den cuenta, ¿no? Que analicen así. Gracias, maestro. Muy bien. Vamos a la pregunta número 7. Pregunta número 7. A ver.
¿Quién lo lee? Maestro Mero, ¿de dónde es usted, maestro? Díganos de dónde es y cántenos la pregunta 7, por favor. De Como en Nueva Yo Soy. Cajamarca. Nueva Cajamarca, muy bien, Sí. de nuestra relatura de Sí, Moyobamba. la Gracias, pregunta maestro. muy buena. Adelante. Una docente presenta a sus estudiantes el siguiente texto bíblico. Del oriente vienen unos magos, entonces Herodes llamó en privado a los magos y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño. Y avísenme porque yo también iré a rendirle homenaje. Los magos se pusieron en camino. La estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que ésta se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abriendo después sus cofres, le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. No sé si le puede un poquito levantar, o no lo más de mi máquina. ¿Ahí, maestro? Un poquito para ver las respuestas. Ahí estamos. ¿Se puede, maestro, ahí? No, no se ve. Ya. La docente tiene como propósito que los estudiantes analicen ese texto según el método histórico crítico. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para iniciar el análisis de dicho texto según el método histórico crítico? Las alternativas no lo más se ven, pues, padre. Un ratito, perdón, maestro. Ya, creo que ahí se ve, ¿no? La letra, solo la letra se ve, no se ve lo demás. Ah, ¿no? Yo lo veo en mi pantalla. Sí, no se ve lo más A ver si... Maestro, lea la letra A y ya luego voy bajando. Yo lo veo todo en mi pantalla. Se sí. ve, padre. Pedirles que lean, ahora sí. Ah. Ya. Pedirles que lean el significado de los regalos en los comentarios del contexto bíblico. Luego preguntarles para qué se usaba la mirra, por qué regalar a un recién nacido algo que se relacionaba con la muerte, quiénes eran los magos, por qué fueron escogidos. Maestro, lo silenció su audio, maestro Mero. O se le fue el internet. Para adorar a Jesús si no eran judíos. Adelante, maestra. Continúe, maestra Tania, por favor. B, preguntarles por qué, a pesar de haber sido adorado por los magos en su nacimiento, Jesús llevó una vida sencilla. ¿Qué enseñanzas transmite este texto? Luego, promover la reflexión de los estudiantes sobre la actitud de humildad que Jesús mantuvo en su vida y sobre cómo ello constituye un ejemplo para los cristianos. C, preguntarles, según el texto, ¿por qué Herodes buscaba saber dónde nació Jesús? ¿Ustedes creen que realmente quería adorarlo? ¿Por qué los magos regresaron a su país por otro camino? Luego, explicarles que el aviso que los magos recibieron en sueños era un mandato de Dios que permitió que se cumpliera la profecía del Mesías. ¿Es la respuesta, queridos hermanos? Muy bien, ahí está. Gracias, maestra Tania. Maestro Homero, creo que se fue tu internet, que se silenció. Bien. De todas maneras, muchas gracias, maestro. Maestros, entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Es decir, se pide, ¿no? La A, padre. La A, padre. Según lo que usted nos dijo, La padre. padre. La C, la alternativa C. A. La letra C o la letra A. Bien. Esta es una pregunta también de un examen pasado, si no mal recuerdo. Maestros, bien. Preguntarles según el texto, ¿por qué Herodes buscaba saber dónde nació Jesús? ¿Ustedes creen que realmente quería adorarlo? ¿Por qué los magos regresaron a su país por otro camino? Luego explicarles
que el aviso de los magos que recibieron en sueños era un mandato de Dios que permitió que se cumpliera la profecía del Mesías. ¿Bien? La alternativa A, pedirles que lean el significado de los regalos en los comentarios del contexto bíblico. Luego preguntarles para qué se usaba la mirra, por qué regalar a un recién nacido algo se relacionaba con la muerte, quiénes eran los magos, por qué fueron estos. Bien, maestros, alguno dijo la C, bien, pero es la alternativa A. Bien, alternativa A. No. Alternativa A. Muy bien, vamos. ¿Perdón? Está regalado eso. Ah, bien, sí, miren, fíjense, pero son exámenes que han venido, bien, pero cuando ya tenemos más luces, eso nos pasa, ¿verdad? O sea, a lo mejor alguno de ustedes pues ya dio este examen, ¿no? Y en ese momento pues no lo tenía tan claro. Sin embargo, miren, ahora con más luces que tenemos, ya dice, uy, está regaladito. Sin embargo, fíjense, es un examen que ha venido. Bien, maestros. Pregunten eso nomás, padre. Padre, pero en la alternativa C te describe lo que está en la cita bíblica, ¿no? Todo texto, nada más todo es texto. Entonces Mira, ahí maestra. uno se puede equivocar. Claro, sí, exactamente. Fíjese, por eso, maestro, siempre hay que leer, ¿no? Todo. O sea, cuidado, cometamos el error, ¿no? De encontrarnos con la pregunta. Imagínense que esta, a lo mejor, estaba al final y esta primero, ¿no? Y como aquí hay cierta duda, y dicen, bueno, y aquí me quedo con esto. Hay que leer todo. No hay que ser perezosos, ¿no? Hay que leer todo, pues, en el examen, ¿no? Porque a veces es texto largo, ¿no? Mucho más cuando viene por la primera parte, que viene el tema de razonamiento, ¿verdad? Pues hay textos larguísimos. Pues hay que leer. ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que leer. Bueno, entonces aquí, maestro, Padre. bien, gracias. Sí. Sí, yo quería sustentar un poco la alternativa C, como dice la maestra que me antecedió. Si vuelves a la pregunta, por favor. Claro que sí, maestro. A primera vista, allí nos dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para iniciar el análisis, ¿no? Ahí yo no me percaté porque dice iniciar el análisis de dicho texto, ¿no? Pero yo rápido dije para iniciar el método histórico crítico. O sea, yo lo entendí rápido en ese sentido, ¿no? Ajá. Para iniciar, ¿no? El método. Pero aquí la pregunta es, ¿no? Clara, iniciar el análisis de dicho texto, ya cambia las cosas. Entonces, por eso es que la alternativa en ese caso hubiese sido la C, si no diría iniciar el análisis, ¿no? Claro, exacto. Porque, sí, maestro. ¿no? Gracias. Entonces, ¿sí? quería aclarar, ya. Sí, Gracias. maestro, claro. Ahí son esos detalles, ¿verdad? Leer con tranquilidad, ¿bien? Con tranquilidad. Y fíjense, ¿no? Aquí ciertamente, escuchen, preguntarle según el texto, ¿por qué Herodes buscaba saber dónde nació Jesús? ¿Ustedes creen que realmente quería adorarlo? ¿Por qué los magos regresaron a su país por otro camino? ¿No? Luego explicarles que el aviso que los magos recibieron en sueños era un mandato de Dios que permitió que se cumpliera la profecía de Mesías. Bien, de alguna manera llega, bien, pero fíjense aquí una cosa importante. Preguntarles según el texto. Y recuerden que para el método histórico crítico, para ya entender el texto, se vale de otras, ¿no? En este sentido, de otros auxiliares, por decirlo, ¿no? Comentarios, a lo mejor comentarios críticos, filología, ¿no? Se vale de otras cosas para llegar a entender mejor el texto. O sea, aquí esta sí, pero ya parte de frente del texto, ¿no? De frente parte del texto. En cambio aquí, sí, ¿no? En los comentarios del contexto bíblico, por ejemplo. Entonces, aquí ciertamente ya parte de frente según el texto. Ahora, el método histórico crítico siempre para comprender el texto busca otras fuentes, ¿no? Decíamos, ¿no? Históricas, recuerdo cuando decíamos, fuentes históricas inclusive, busca fuentes para poder entender el texto. ¿Bien, maestros? Vamos por la pregunta número 8. A ver si puedo. A ver. Maestra Norma, buenas noches. Maestra Norma, ¿de dónde se conecta con nosotros? Si puede apoyarnos leyendo la pregunta 8, por favor.
Buenas noches, Padre Vander, desde la ODEC Chota. Muy bien, desde el lado de Chota. Bienvenida, maestra. Bien. 8. Para profundizar en la lectura de textos bíblicos, una docente presenta a las siguientes estudiantes. Presenta a los estudiantes la siguiente parábola. El que no perdonó a su compañero. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Luego Jesús añadió, aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con su empleado y para empezar le trajeron a uno de los que le debía 10 monedas de oro. Como el hombre no tenía... Ay, ¿qué pasó? Mónica, ¿quieres regresar conmigo? Maestra, ¿tuvo dificultad? ¿Se le congeló la máquina, maestra? Ya estoy mejor acá. Ya. Ahí, aquí estamos. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado se arrojó a los pies del rey, suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre. Más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió de la presencia del rey, el empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y le gritó, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogó, dame un poco más de tiempo, yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó y lo envió a la cárcel. Los testigos de la escena fueron a contarle lo ocurrido al rey. Este hizo llamar a su empleado y le dijo, miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No deberías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Del apartado adaptado del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. La docente busca que los estudiantes lean la parábola el que no perdonó a su compañero a través del método de la lectio divina. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde al paso de la contemplación de este método? Alternativa A. Preguntarles, ¿qué significa que debes perdonar 70 veces 7? ¿Consideras que perdonas de verdad? Alternativa B. Preguntarles, ¿qué camino te indica Dios a través de este texto? ¿Qué debes hacer para actuar según el mensaje recibido? Alternativa C, preguntarles, ¿qué le dirías a Dios para agradecerle por el mensaje que te entregó a través del texto? ¿Qué le pedirías para que te ayude a conocer el verdadero perdón? Sí. Para mí también la letra C. ¿Cuál sería la alternativa, maestros? La C, contemplatia. ¿Qué le digo? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Qué le dirías a Dios para ver? Es la letra B. La Muy B. bien. La B, Correcto, Fanny. La B. Muy bien. La B. La B.
Muy bien, maestro, no se equivoquen, la contemplación es la acción, ¿recuerdan? La acción, ¿ya? La letra B. La acción, contemplación, acción. Muy bien. Seguimos con la misma parábola. Maestro Martín Mideiros, ¿puede apoyarnos? Díganos de dónde es, maestro. ¿Y pueden apoyarnos con la 9, por favor? Maestro Martín. Buenas noches, soy de Pucallpa. Muy bien, maestro. Bienvenido. Adelante. ¿El número 9? Sí, por favor. Ya. La docente realizó con los estudiantes el análisis de la parábola, el que no perdonó a su compañero, a través de la leticia divina. A continuación se presenta el comentario de un estudiante. A veces digo al que me ofendió, te perdono, pero estas palabras no van acompañadas por la actitud de perdón. Lo digo, pero por dentro llevo la espinita. No me es fácil perdonar de corazón. No me es fácil querer a aquella persona que me ofendió. Incluso a veces siento el deseo de vengarme. Ahora me doy cuenta de que estoy equivocada, pues el verdadero perdón implica olvidar todo rencor, así como Dios me perdona. Continúa el comentario desde acá. El comentario, maestro. Lee la respuesta. El comentario del estudiante se enmarca en un paso de la lectio divina. ¿Cuál es este paso? A, oración. B, meditación. C, contemplación. Muy bien. Por lo tanto, maestros, gracias, maestro Martín, desde el lado de Pucallpa. Tenemos aquí, por lo tanto, que el docente ya ha realizado un análisis según de la parábola, según la lección divina, ¿no? Y un estudiante ha hecho este comentario. Ahora, este comentario, ¿a cuál de los pasos correspondería de la lección divina? La B, padre. Meditación. Meditación, padre. La B. Muy bien, la letra B. Todos dicen la letra B. Meditación. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Exactamente, maestro. Muy bien. Bien, ahí sí ya con claridad. Bien, vamos afianzando la meditación. La meditación. Vamos con la pregunta 10. Maestra Rocío del Pilar. Maestra, ¿de dónde se conecta, maestra? Y puede apoyarnos con la lectura 10, por favor. Padre, buenas noches. Desde la O de Huancayo. Huancayo. Adelante, maestra. Bienvenida. Luego de que los estudiantes identificaron el mensaje de la parábola, el que no perdonó a su compañero, la docente les propone analizarlo a través del método ver, juzgar y actuar. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde al método? Vean el texto bíblico de la crucifixión en el que se señala que Jesús perdonó a sus verdugos. Luego, pedirles que comparen este texto con el mensaje de la parábola. Finalmente, preguntarles qué enseñan ambos textos sobre el perdón. Alternativa B. Presentarles la noticia en la que San Juan Pablo II perdonó a las personas que intentó asesinarlo. Luego, pedirles que busquen similitudes entre ese hecho y la parábola. Finalmente, preguntarles en qué situaciones les cuesta perdonar y cómo actuarán en adelante en esas situaciones.
Alternativa B, C. Preguntarles, ¿en qué consiste el perdón cristiano? ¿Por qué debemos perdonar de corazón a nuestro prójimo? Luego, pedir que expliquen cómo deben actuar, orar el perdón cristiano en sus vidas. Finalmente, pedir que elaboren una oración para pedir a Dios que los ayude a entender la importancia del perdón. Bien, maestros, gracias, maestra. ¿Cuál sería la respuesta? La alternativa B. Alternativa B. Alternativa B. Alternativa B. Bien. Sí, padre, la B. En el chat, estoy viendo el chat, también dicen B, B. Muy bien. Exacto, maestros, bien. La alternativa B. No sé si se me olvidó quitarle el negrita y si... espero que no haya sido por eso, ¿verdad? Sino porque lo analizaron. No, a veces también es una despista. Lo sé. No dudo, maestro, no dudo. Exactamente, claro que sí. Bien, muy bien. Pues fíjense, ¿no? Este es, según el método ver, juzgar, actuar, siempre, ¿no? Una realidad, recuerden. Un hecho, ¿verdad? Un hecho concreto, de ahí se parte. Muy bien, maestros. Maestros, vamos a descansar un minutito, por favor. Quiero tomar un poquito de agua, ¿bien? Le dejo la alternativa 11, ¿bien? 2 minutitos y volvemos para la respuesta, ¿bien? Pero podemos ir leyéndola o podemos pararnos un poquito, ¿no? Para no congelarnos. Tomar un poquito de aire, por favor. Yeah. Maestros, estamos de vuelta. Sí, profe. Muy bien. Si han podido leerlo, si no, pues yo les apoyo leyendo esta de aquí. Un momentito. Porque ya la han leído, supongo ustedes, para ubicarme también yo. Bueno, después de la lectura, algunos estudiantes manifestaron que no comprendieron el significado de la frase 70 veces 7. Maestros, recuerden que a veces en los exámenes va a haber textos largos, más largos como el caso de esto que hemos leído, y esa vez da para 3 o para 4 o para 2 preguntas, ¿verdad? Entonces, siempre hay que leerlo, ¿no? Porque puede darnos la tentación de decir, el que no, pero no, ya conozco este texto, no. Siempre hay que volver a leerlo porque nos da nuevas luces, ¿no? Hay que volverlo, porque eso nos da opción a lo mejor para 2 o para 3 preguntas. Bien, entonces, después de la lectura, algunos estudiantes manifestaron que no comprendieron el significado de la frase 70 veces 7. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para que los estudiantes comprendan el significado de esta frase? A.
indicarles que lean los textos bíblicos en los que puedan identificar que el 7 significa perfección. Sobre esa base, preguntarles por qué creen que Jesús amplió y repitió 7 para explicar cómo debía ser el perdón. B, indicarles que los números en la Biblia no representan una cantidad literal, sino que son símbolos. Luego pedirles que busquen otras narraciones que contengan números y planteen hipótesis respecto a su significado. C, indicarles que la palabra 7 en hebreo proviene de la raíz sabá, que significa satisfacción o perfección. Luego explicarles que Jesús usó el 7 en la parábola para llamar la atención de los judíos, pues este era un número sagrado para ellos. ¿Cuál sería la respuesta, maestros? ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para que el estudiante comprenda el significado de la frase 70 veces 7? Alternativa B. 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 A ver, maestros, los demás. Lo B. La C, creo es para... La C, digo yo. La C. La C, creo. C, padre. La C. Fíjense, recuerden, maestros, que o sea, cuál de las actividades es adecuada, ¿no? Que nos ayude más para que comprendan el significado de esta frase. Bien. La A, Acá hay padre. la A, muy bien. La A dicen la A y la C dicen algunos, ¿no? La B. Creo que es Maestros. la C. Pero claro, la C tiene que ser. Alternativa sería la letra A. Fíjense, indicarles que lean textos bíblicos, varios, en los que puedan identificar que el 7 significa perfección, porque está hablando del perdón, ¿no? Muchas veces. Sobre esa base de haber leído más textos, recién preguntarles por qué creen que Jesús amplió y repitió y para explicar cómo debía ser el perdón. O sea, sobre esa base, que han leído más, ¿no? Ya parte y les ayuda a comprender. La alternativa A es la que mejor ayuda a desarrollar el propósito. Bien, en la alternativa B dice, ¿no? Indicarles que los números en la Biblia no representan una cantidad literal. Es un poco más amplio, ¿no? Porque no habla del 7 específicamente, aunque la C sí, sino que son símbolos. Luego pedirles que busquen otras narraciones que contengan números, y planteen hipótesis respecto de su significado. Está más alejado, porque ni siquiera hay concreto número 7, no habla de números, ¿no? Entonces, la que más nos ayuda a realizar el propósito es la alternativa A. La alternativa C dice, no puede decir, indicarles que la palabra 7 en hebreo proviene de la raíz sabá, que significa satisfacción o perfección. Luego explicarles que Jesús usó el 7 en la parábola para llamar la atención de los judíos, pues era un número sagrado para ellos. Bien, pero eso no le ayuda al propósito, ¿no? Que es comprender el significado de la frase 70 veces 7. Puede ayudarles a comprender que el número 7 era sagrado, que es símbolo, pero no el significado. ¿Bien? 12. Vamos por... Maestra Erlinda, buenas noches. Maestra, ¿puede apoyarnos con la número 12? Maestra Erlinda es de nuestra prelatura, ¿verdad? Sí, padre. Adelante, maestra. A ver qué hemos dicho. Bien. Durante la lectura de la parábola del buen samaritano, una estudiante pregunta a la docente, ¿por qué la Biblia tiene comentarios debajo de los textos? ¿Qué acción pedagógica es más adecuada para que la estudiante comprenda la importancia de los comentarios del contexto bíblico? A. Explicarles que esos comentarios son escritos por el magisterio de la iglesia y, por ello, no es necesario que ella se esfuerce en identificar el mensaje de la parábola, ya que en los comentarios del contexto explica el verdadero significado de todos los textos bíblicos. B. Preguntarles, ¿sabías que se escogió como protagonista a un samaritano porque los judíos los desprecian? ¿Podrías haber deducido esta explicación del contexto sin leer los comentarios? ¿De qué manera te ayudan los comentarios a comprender el texto? C. Pedirle que explique a quién
pedirles que explique a quiénes representan el hombre herido, el sacerdote, el levita y el samaritano en la parábola, el buen samaritano. Luego, pedir que compare su interpretación con el significado correcto de esos personajes, explicado en los comentarios del contexto bíblico. Muy bien, gracias maestra Rita. Fíjense, aquí dice, durante la lectura de la parábola, el buen samaritano, un estudiante pregunta a la docente, ¿por qué la Biblia tiene comentarios debajo de los textos? ¿Bien? Eso puede preguntarle a cualquier estudiante, ¿no? Maestra, ¿por qué tiene comentarios la Biblia? Bueno, ¿qué acción pedagógica es más adecuada para que los estudiantes comprendan la importancia de los comentarios? ¿Bien? O sea, esa es la acción, que los estudiantes comprendan la importancia de los comentarios. Bien, ¿cuál sería la alternativa correcta? Permítanme ponerlo un poco más pequeño. Ahí está. Yo diría la A. La A. La A. Chat también dice la A. Bien, la A. Ujú. Bien, se pretende que los estudiantes comprendan la importancia, en este caso, de los comentarios, ¿no? Del contexto Claro. bíblico. La importancia de los comentarios del contexto bíblico, ¿no? ¿Qué acción pedagógica es más adecuada para que el estudiante comprenda la importancia de los comentarios del contexto bíblico? Sí. Bien, vamos a ir por partes. Dice, la A dice, explicarle que esos comentarios son escritos por el magisterio de la iglesia y por ello no es necesario que ella se esfuerce en identificar el mensaje de la parábola, ya que los comentarios del contexto explican el verdadero significado de todos los textos bíblicos. No tanto. Aquí, maestros, aquí hay un error, de hecho. De hecho, aquí hay un error. No. ¿Cuál es el error, por ejemplo, aquí? No es necesario que ella se esfuerce. Escritos por el magisterio de la iglesia. Claro. Y aparte está explicándole. Bien, fíjense, aquí el detalle, no todos los comentarios de la Biblia son magisterio de la iglesia, ¿no? Es el traductor, el biblista, ¿no? Que hace comentarios, ¿no? Que pone pie de página. No necesariamente. Hay Biblias, hay una Biblia española, no sé si ya se terminó, hay una Biblia española muy buena, que lo que hace es interpretar los textos, pero según el magisterio, ¿no? Es muy buena esa Biblia, no recuerdo ahora mismo el nombre, en este caso, pero no todas las Biblias. Si ustedes, por ejemplo, cogen la Biblia de Jerusalén, ¿no? Me acuerdo. ¿Es la Biblia de América, padre? No, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, es esta, que es la Biblia, diríamos, la más adecuada para el estudio. Y, por ejemplo, para ponerse el ejemplo, esta Biblia, yo la cojo aquí, y, por ejemplo, si ustedes ven aquí una inscripción, en esta parte, si la ven, es de puño y letra de uno de los que tiene aquí sus comentarios, que es el padre Antonio María Artola, que es el que tradujo del griego directo al castellano. Fue el profesor de Sagrada Escritura de San Pablo, ¿no? Que es un pasionista, muy mayorcito. Debe tener cerca de 90 años ya, ¿no? Sí. Fíjense, entonces, él decía, cuando estudiábamos la Biblia, decía, lean lo que he puesto debajo del... Decía, a ver, leen lo que he escrito debajo, ¿no? Muy pocos pueden decir eso, ¿no? Él decía, lean lo que he escrito ahí, para nosotros era un honor, ¿no? Entonces, pero eso no era magisterio, es una interpretación que un biblista hace de ese texto, ¿no? Entonces, no necesariamente sus comentarios son escritos por el magisterio. Hay que saber diferenciar cuándo es magisterio y cuándo es una opinión, ¿no? Una interpretación, un estudio de un exegeta, de un biblista. Entonces, aquí está el detalle en esto. Bien, entonces ahí hay una falla en este caso. La B. B. Descartada. Descartada. Bien. Hago estas precisiones, maestros, para que nos ayude. Bien. B. Preguntarle, ¿sabías que se escogió como protagonista a un samaritano porque los judíos lo despreciaban? Les pregunto, ¿sabías tú que escribió? Ah, no sabía, ¿no? Va entrando. ¿Podrías haber deducido esta explicación del contexto sin leer los comentarios? Yo no hubiese sabido porque no sabía eso. ¿De qué manera te ayudan los comentarios a comprender el texto? Ah, gracias a los comentarios yo comprendo. Porque se dan cuenta cómo nos lleva al propósito, ¿verdad? Nos lleva al propósito. La Muy B bien. sería. Perfecto. Puntaje. Muy bien. La B. La B.
Muy bien, maestros. Vamos con la número 13. Maestra, a ver, número 13. Maestra Bertila, ¿de dónde es maestra? Si no me recuerdo que es de Chota, ¿verdad? por acá? Sí, padre Vander, buenas noches. Muy bien, buenas noches, maestra Bertila, desde el frío de Chota. Desde la tierra de Pedro Castillo, ¿verdad? Muy bien. Por favor. Muy bien. Apóyanos leyendo, maestra Bertila. Padre, hay que ser optimista. Adelante, maestra Bertila. La 13, ¿verdad? Sí, maestra. Una docente busca que los estudiantes identifiquen la relación de concordancia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuál de los siguientes textos son adecuados para el propósito de la docente? A. La narración de la Torre de Babel y Pentecostés, la historia de Abraham y la historia de Juan Bautista, el relato de la creación y la parábola La semilla de mostaza. Muy bien. La C. ¿Cuál sería, cuál de los siguientes textos es adecuada para el propósito? La C, parecito. La C, dice uno. Muy bien, maestros, los demás. Fíjense, lean tranquilos. Una docente busca que los estudiantes identifiquen, ¿no? Nos leyó la maestra Bertila, la relación de concordancia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuál de los siguientes textos son adecuados para el propósito de la docente? La narración de la Torre de Babel y Pentecostés. ¿Hay relación? La historia de Abraham y la historia de Juan Bautista. ¿Hay relación ahí? ¿Puedes sacar una concordancia? Y el relato de la creación y la parábola de la semilla de mostaza. A ver, maestros. La C, parece. La C, dice una maestra, convencida. Muy bien. La B. La B, muy bien, la B. La A. No son pentecostales. A ver, maestros. Ya falta poco y además, saben, ¿verdad? Que si se nombran hay un puntaje no adecuado y reciben los 18,000 soles todavía. Se compran su carro. Yo tengo que ascender, padre. Claro que sí. Y los otros para ascender, ¿verdad? Ya unos van a estar por la 10ª escala, creo ya, ¿no? Ay, Dios mío. Muy bien, maestros. Bueno, cuando estén en la 10ª escala, se acuerdan y nos invitan un pollito siquiera. Maestros, es una broma. ¿Cuál sería, maestros? A ver, ¿cuál de estos textos ayuda a la concordancia entre el Antiguo y Nuevo Testamento? Vamos a darles más pistas. La A. Muy bien, dicen la A. Ustedes supongo que ustedes han dado, la mayoría ha dado catequesis de confirmación, ¿verdad? Pentecostés, ¿no? ¿Qué pasó en Pentecostés? Recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Salieron a predicar y las lenguas. Todos los entendían, ¿verdad? Sí. Aunque había muchas lenguas, todos los entendían. Salió Pedro a predicar y dice, todos los entendemos, están borrachos estos, ¿no? Sí. ¿Y en Babel qué pasa? Confusión de las lenguas, ¿verdad? Sí. Nadie se entiende, muchas lenguas nadie se entiende. Pentecostés, muchas lenguas, pero sin embargo todos se entiende. Perfecto, ¿verdad? Y Abraham con Juan Bautista, pues podríamos sacar, pero es muy forzado, ¿no? Y la creación de la creación con la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, la letra A. ¿Sí? La letra A. Maestros, cuando les pase, sí, la letra A, cuando suceda esto, ¿sí? Cuando suceda cuando suceda una pregunta que es corta, ¿verdad? Pero hay confusión, entonces empiecen a comparar. ¿Qué pasa, por ejemplo, no? ¿Qué pasa en Pentecostés? Recuerden, ¿qué pasa en Babel? ¿Qué tiene que ver Abraham con Juan Bautista? Nada. ¿No? Se puede forzar si quieren, pero no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver la parábola, el relato de la creación con la semilla de mostaza? No, se puede forzar, como digo, pero no. O sea, puede ser que sí, forzando, sí, pero recuerden, ¿se acuerdan? Babel
Pavel, ¿no? Muchas lenguas, Pentecostés también, lenguas de juego. Ah, ya está, listo, ¿no? Muy bien, por ahí. 14. 14, vamos por la letra 14. Maestra Marlit, creo que ya nos apoyó, ¿verdad? Pero Todavía, ya, padre. Ah, ya, maestra Marlit, adelante. ¿De dónde, maestra? De Tarapoto, padre. Maestra Marlit, desde nuestra prelatura de Moyobamba o de Tarapoto. Maestra, adelante. Una docente busca iniciar su sesión con una parábola que trate sobre la importancia de estar preparado para ingresar al reino de Dios. ¿Qué parábola debe emplear el docente para que logre su propósito? A. Las 10 jóvenes. B. La moneda perdida. C. El grano de mostaza. La 10 jóvenes. Letra A. Esta venida en el examen anterior, creo, no mal recuerdo. Ajá, sí me acuerdo. ¿Verdad? Muy bien, maestros, exactamente, ¿no? Aquí rápido, ¿no? Fíjense. La importancia de estar preparado, ¿verdad? Las 10 jóvenes. Las 10 vírgenes. Las 10 jóvenes vírgenes. Muy bien, vamos por la 15. Vamos por la 15. Hermana María Luisa, creo que de Cajamarca, ¿verdad, hermana? ¿Podría apoyar? Hermana, ¿de dónde es? Si podría apoyarnos, por favor. Cajamarca. Cajamarca, ¿verdad? Muy bien, hermana, de Cajamarca. Un docente tiene como propósito que los estudiantes conozcan la actividad misionera de la Iglesia Católica. Por esta razón, trabajará sobre la base de un documento del Concilio Vaticano II. ¿Qué documento de dicho concilio debe emplear el docente para que logre su propósito? A. Adayentes. B. Perfecte Caritatis. C. Apostolicam Actuositatem. Gracias, hermana. Ciertamente este es un tema que aún no hemos tratado, ¿verdad? Pero ya se adelantan, ¿verdad? La letra A, ¿verdad? Bien. Los que aún están a lo mejor no se ubican, pues es la letra A, bien, pero veremos, ¿no? Veremos esto también en tus documentos de la iglesia, ¿bien? Sí. Pero es adyente, ¿sí? Bueno, ahí se... Padre, ¿la B de qué habla, padre? La perspectiva. Bien, vamos a hacer una exposición, maestros, bien, de todos los, de los que pide, porque, por ejemplo, cuando hable Presbyterorum Ordinis... Sobre la renovación de la iglesia, de la vida religiosa. Claro, sí, pero, o sea, como digo, no son documentos en este caso, fíjense, lo he puesto ahí, pero tanto por Perfecte Caritatis como Presbyterorum Ordinis van más relacionados con el tema del gasto de la vida religiosa, ¿bien? O de los sacerdotes. Entonces, no va tanto en este sentido, aquí no a las preguntas que podría venir en el ministerio, ¿no? Para el examen. En cambio, sí, por ejemplo, otros documentos, por ejemplo, como Dei Verbum, ¿no? Como Lumen Gentium, o como adyentes, bien, que son más propiamente en el sentido que van en relación a nuestra misión. Bien, sí. Pero sobre esto también haremos una exposición, maestro, no se preocupe, de todos los documentos de manera general con ideas principales, ¿no? Bueno, eso llegaremos en su momento. Ya, padre. Esta sí, 16. Gracias, hermana. Maestra Rosario Salazar, ¿de dónde es, maestra? ¿Puede apoyarnos, por favor, con esta pregunta? Buenas noches, padre. De la O de Huancayo. O de Huancayo, sí. Muy bien. Adelante, maestra. Ya, gracias. Una docente presenta a los estudiantes el siguiente texto. El ciego de Jericó llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Y llamaron pues al ciego diciéndole: Vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Maestra Rosario, creo que hay problemas de su conexión. Preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que le dice que hace. Uy, maestra Rosario, perdón, creo que se fue su audio, maestra. Escuchamos muy entrecortado. Bien, no sé si los demás maestros pudieron escucharlo, pero por lo menos yo te escuché muy entrecortado. Sí, Entonces no ahí. padre. Bien. Padre, entrecortado, padre. Entrecortado, ¿no? Maestra, creo que su internet, ¿no? Maestro Guillermo, ¿puede apoyarnos, por favor? ¿De dónde es maestro Guillermo? ¿Y puede apoyarnos, por favor? Ya, padre. Adelante, maestro. El ciego de Jericó llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos, con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús, el Jesús de Nazaret, el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mientras personas trataban de hacerle callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: Vamos, levántate, que está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús, quien le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. La docente les ha propuesto a los estudiantes analizar el... Discúlpeme. La docente les ha propuesto a los estudiantes analizar el texto mediante ver, juzgar, actuar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para que la docente logre su propósito? A. Pedirles que analicen el texto histórico del texto, el ciego de Jericó. Luego, preguntarles por lo que creen que Jesús buscaba demostrar al curar a Bartimeo. Finalmente, pedir que expliquen en qué medida la fe tiene influencia en la vida de un cristiano. B. Presentar el testimonio de una persona no creyente que luego de conocer a Dios cambió su vida. Luego pedirles que comparen dicho testimonio con el mensaje del ciego de Jericó. Finalmente, indicar que se organicen en grupos para dar a conocer el evangelio a las personas que aún no lo conocen. Y C. Indicarles que busquen similitudes entre el relato de Jesús sana a un ciego de nacimiento y el ciego de Jericó. Luego preguntarles si creen que la fe cumplió un rol importante en las historias de ambos relatos. Finalmente, pedir que propongan acciones que los ayuden a fortalecer su fe cristiana.
Alternativa B. Padre, ¿dónde están? Perfecto, el internet. Ya. Hasta las 9:30, ¿no? La respuesta es la B. La B, padre. La respuesta es la B. Maestros, ¿me escuchan? Sí, padre, ya. ¿Dónde está? Pero pueden ver la pantalla, ¿sí, no? Sí, padre. Me había silenciado, perdón. La letra B, muy bien. A ver, quiero que aquí me den el tic que ya tenemos. ¿Por qué la letra B? Efectivamente, la letra B. ¿Por qué la letra B? Por presentar el testimonio. Hecho de una real, persona, testimonio. dice, algo real. Perfecto, ¿no? ¿verdad? Hecho real. Un hecho real. Muy bien, maestro. Muy bien. Muy bien. Bueno, maestros, pues ya vamos a dejarlo aquí. ¿Sí? Continuamos. Tengo esta práctica, es un poquito más amplia. Faltan más preguntas. La próxima continuamos, ¿bien? Terminamos las que faltan y entramos ya, si no mal recuerdo, creo que es a documentos ya de la iglesia, si no mal recuerdo. Bien, maestros, pues no sé si alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, disgusto o lo que sea. Si no, pues ya con esto terminaríamos, ¿no? Espero como siempre poder apoyarles en algo, ¿no? Que nos pueda ir dando luces, ¿no? A todos. Mi maestros, ¿alguna pregunta? No creo. No, padre, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Bueno, maestros, pues Gracias, padre. Gracias, padre. Adiós, padre. Buenas noches. muy bien, como siempre, un gusto, maestros. Que descansen. Buenas noches. Gracias, Nos padre. vemos Buenas en noches. jueves. Buenas noches, padre, gracias. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, padre. Gracias, padrecito. Buenas noches.